En una costa rota de Irlanda, el mar devuelve madera, hierro y cuerpos. No trae una derrota limpia. Trae una operación enorme hecha pedazos. Las velas rasgadas no cuentan una batalla, sino una cadena de decisiones que empezó mucho antes de que el primer cañón sonara en el canal. La Gran Armada había salido con una misión precisa: proteger el cruce de un ejército desde Flandes y abrir una puerta de invasión contra Inglaterra. Para eso necesitaba viento favorable, mensajes que llegaran a tiempo, fondeaderos seguros, agua dulce, pólvora seca, pilotos capaces de leer mareas difíciles y una coordinación perfecta entre dos fuerzas separadas por el mar, por bloqueos enemigos y por una burocracia lenta. El mito la llamó Invencible después, como burla. Su nombre real hablaba de grandeza y fortuna. Pero la fortuna no basta cuando una flota pesada debe escoltar transportes, no perseguir corsarios, cuando su jefe hereda un plan rígido tras la muerte del almirante más experimentado, cuando el ejército que debe embarcar no puede salir porque la costa flamenca está vigilada, cuando los ingleses no necesitan destruir la armada, solo impedirle cumplir su cita. El desastre no fue un relámpago. Fue una grieta que se abrió desde Lisboa hasta Calais, desde Gravelinas hasta los acantilados del norte. La historia de aquella empresa no se entiende mirando solo el fuego de los brulotes o las tormentas finales. Se entiende mirando barriles, anclas, corrientes, cartas sin respuesta y barcos obligados a mantenerse unidos mientras el tiempo se acababa. Ahí, en la logística invisible, empezó a cambiar el Atlántico. Felipe II no preparó la jornada de Inglaterra en un vacío. La monarquía hispánica miraba un mapa lleno de heridas abiertas. Flandes ardía desde hacía años. Los corsarios ingleses golpeaban el comercio atlántico, los puertos americanos sufrían incursiones y la ejecución de María Estuardo había cerrado una vía política que muchos católicos europeos aún contemplaban. Inglaterra, gobernada por Isabel I, no era solo una isla incómoda. Era un punto de apoyo para rebeldes, corsarios y enemigos de la hegemonía hispánica. El plan parecía directo desde lejos, pero era endiablado desde dentro. La flota no debía limitarse a cruzar el canal y desembarcar soldados propios. Su papel era proteger el paso del ejército del duque de Parma, desde los Países Bajos españoles. Ese ejército, veterano y temido, era la verdadera fuerza de invasión. La armada debía llegar, dominar el espacio marítimo, el tiempo suficiente y abrir un corredor seguro hasta la costa inglesa. Sobre el papel, todo dependía de que cada pieza encajara al mismo tiempo. En el mar, esa palabra era una trampa. La distancia entre Lisboa, Flandes y Londres no se medía solo en millas. Se medía en vientos, mareas, mensajeros capturados, puertos bloqueados y decisiones tomadas con información vieja. La empresa nació como una demostración de poder, pero su corazón era una cita logística casi imposible. Lisboa fue elegida porque podía reunir lo que pocos puertos europeos podían sostener a la vez: barcos de guerra, mercantes armados, transportes, artillería, tripulaciones, soldados, animales, víveres, toneles, hierro, velas, jarcia y pólvora. El estuario del Tajo ofrecía abrigo y escala. Allí se concentró una masa naval que no era homogénea. Había galeones poderosos, urcas de carga, zabras, pataches, pinazas y naves adaptadas a una misión para la que muchas no habían nacido. La muerte del Marqués de Santa Cruz cambió el tono de la operación. Álvaro de Bazán era el comandante con mayor prestigio naval de la monarquía. Su desaparición dejó a Felipe II ante una sustitución urgente. El elegido, Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia, tenía rango, capacidad organizativa y obediencia política, pero no acumulaba la experiencia marítima de Santa Cruz. No era un inútil ni un cobarde. Esa caricatura tapa el problema real. Recibió una maquinaria gigantesca, incompleta, presionada por plazos, con instrucciones estratégicas duras y muy poco margen para improvisar. Medina Sidonia puso orden donde encontró retrasos, necesidades y barcos dispersos. Pero ordenar no era lo mismo que simplificar. Cada día de espera consumía recursos. Cada reparación retrasaba la salida. Cada barco añadido era también otra boca, otra vela, otra bomba de achique, otro casco que podía fallar en alta mar. La Gran Armada empezó a mostrar su fragilidad antes de ver Inglaterra. Cuando la flota dejó el abrigo portugués, no zarpó una sola arma perfecta. Zarpó una ciudad flotante.
En sus bodegas viajaban soldados, marineros, artilleros, capellanes, oficiales, criados, munición, comida, agua, herramientas, madera de reparación y esperanza política. La cifra exacta varía según los recuentos, pero el orden de magnitud era inmenso. Alrededor de 130 barcos y decenas de miles de hombres vinculados a la empresa. Esa escala era una fortaleza y un veneno. Las naves pesadas podían resistir daño y proteger a las más vulnerables, pero también maniobraban con dificultad frente a buques ingleses más ágiles. Los españoles confiaban en una formación defensiva compacta, capaz de impedir capturas y evitar que los enemigos cortaran la columna. La prioridad no era perseguir, era llegar entera a la zona de encuentro. En una guerra de escolta, separarse podía ser más peligroso que recibir fuego. El Golfo de Vizcaya mostró pronto el coste del tamaño. Temporales y daños obligaron a reparaciones y reorganización. Algunas naves quedaron atrás o regresaron. El calendario empezó a estrecharse. Las provisiones no eran infinitas. La moral dependía de que la misión avanzara. Cada día perdido antes del canal hacía más difícil coincidir con Parma, y el plan entero dependía justo de esa coincidencia. La Armada entró en el canal como una fortaleza móvil. Su formación en media luna protegía el centro, donde viajaban los buques más valiosos y los transportes. En los extremos, los barcos de guerra debían resistir ataques, cerrar huecos y mantener el orden. Era una solución lógica para una flota mixta. También era una declaración: la misión española no era buscar una batalla abierta a cualquier precio, sino atravesar el corredor marítimo sin deshacerse. Los ingleses entendieron pronto que chocar frontalmente contra aquella masa era peligroso. Sus barcos podían acercarse, disparar, retirarse y volver. Tenían ventajas en maniobra y artillería naval de largo alcance, pero también sufrían límites de munición, coordinación y abastecimiento. Aquella campaña no fue una victoria simple de una tecnología contra otra. Fue una persecución tensa, con combates parciales, daños acumulados y decisiones tomadas entre pólvora, humo y viento. Medina Sidonia mantuvo la cohesión durante días. Esa disciplina fue una de las razones por las que la flota llegó a Calais sin haber sido destruida. Pero mantener la formación implicaba aceptar que el enemigo decidiera el ritmo de desgaste. La armada seguía avanzando, sí, pero cada milla la acercaba a la parte más delicada del plan: esperar a un ejército que todavía no estaba en el agua. En Inglaterra, la alarma no apareció de la nada. La inteligencia, los avisos costeros y las señales preparadas permitieron reaccionar cuando las velas españolas fueron vistas desde el oeste. Los faros de advertencia y los mensajeros hicieron correr la noticia. La flota inglesa, concentrada en Plymouth, salió para hostigar el avance. No necesitaba hundirlo todo. Necesitaba retrasar, desordenar y obligar a la armada a gastar pólvora, paciencia y margen. Lord Howard de Effingham tenía la autoridad política necesaria para mantener juntos a hombres de carácter difícil, como Drake, Hawkins y Frobisher. Esa mezcla de mando aristocrático y capitanes experimentados dio a los ingleses una estructura flexible. Sus barcos podían trabajar con viento y distancia, evitando en lo posible el abordaje, donde los soldados españoles habrían sido temibles. Los ataques en el canal mostraron una transición naval que ya no podía ignorarse. La gran artillería empezaba a decidir combates desde lejos, aunque todavía sin la precisión y cadencia de siglos posteriores. Los españoles querían conservar la formación, los ingleses querían romperla. Ninguno logró de inmediato lo que deseaba por completo, pero el tiempo favorecía a quien defendía su costa y castigaba a quien llevaba toda una invasión dentro de la bodega. La ruta hacia el este fue una sucesión de decisiones incompletas. Frente a Plymouth, Portland y la isla de Wight, la armada resistió el acoso y siguió su marcha. La posibilidad de buscar refugio, forzar un puerto o variar la misión estuvo sobre la mesa, pero las instrucciones de Felipe II pesaban. El objetivo seguía siendo Parma. Cualquier desviación que rompiera esa prioridad podía convertir la empresa en otra cosa. El problema era que el mar no respetaba el papel. Los pilotos debían leer corrientes complejas. Los capitanes debían conservar distancias entre naves enormes y pequeñas. Los artilleros debían administrar munición. Los soldados, preparados para combatir en tierra o abordar, permanecían dentro de barcos que no llegaban al desembarco. Cada combate sin resolución aumentaba fatiga, daño y tensión. Al llegar cerca de la isla de Wight, la armada aún no estaba vencida.
Eso es esencial. El fracaso no se explica porque hubiera perdido toda capacidad militar en los primeros encuentros. Se explica porque la misión necesitaba una precisión que los combates estaban erosionando. Una formación puede sobrevivir y aún así perder su oportunidad. Una flota puede seguir flotando y sin embargo estar llegando tarde al punto exacto donde debía convertirse en puente. Calais fue la espera que desnudó el plan. La armada fondeó frente a la costa, muy cerca del espacio donde debía enlazar con Parma. Pero Parma no estaba listo para cruzar. Sus tropas se hallaban tierra adentro y sus embarcaciones ligeras necesitaban salir desde puertos y canales vigilados por fuerzas holandesas e inglesas. No bastaba con tener veteranos en Flandes, había que llevarlos al agua, protegerlos y moverlos por una zona peligrosa y poco profunda. La comunicación entre Medina Sidonia y Parma era lenta, insegura y desesperante. Los mensajeros podían tardar, fallar o llegar con noticias inútiles. Parma necesitaba que la armada despejara la costa. Medina Sidonia esperaba que Parma apareciera para completar la invasión. Ambos dependían del otro, pero ninguno podía crear por sí solo el puente marítimo que Felipe II imaginaba desde lejos. El fondeadero de Calais no era un refugio perfecto. Mantener una flota grande anclada bajo la mirada enemiga significaba quedarse quieto en el momento más vulnerable. Los ingleses vieron la oportunidad, no tenían que vencer en una batalla clásica. Solo tenían que obligar a la armada a levantar anclas, perder orden y dejar de ser la muralla compacta que había atravesado el canal. La logística, de pronto, estaba quieta sobre el agua. La noche de los brulotes fue una herida psicológica. Los ingleses lanzaron barcos cargados con materiales inflamables hacia la flota anclada. El miedo no era irracional. La memoria de naves explosivas y ataques incendiarios pesaba sobre cualquier tripulación. Los españoles cortaron cables y se apartaron para no quedar atrapados. Muchas naves salvaron el casco, pero perdieron lo que más necesitaban en ese instante, la posición. El fuego no destruyó la armada por sí mismo. Esa es la clave. Lo que destruyó fue el orden del fondeadero, la posibilidad de seguir esperando a Parma y la calma operativa. Al amanecer, una flota que había protegido su forma durante días apareció dispersa y empujada hacia una costa peligrosa. Las anclas perdidas no eran un detalle menor. Sin ellas, volver a detenerse y rehacer la espera era mucho más difícil. Medina Sidonia intentó reagrupar. La disciplina española evitó un colapso instantáneo, pero el enemigo había conseguido cambiar las condiciones del combate. Ya no era una persecución contra una media luna sólida, era una oportunidad contra barcos separados, presionados por viento, corriente y bajos. La armada no ardió como quería la leyenda, fue obligada a moverse cuando necesitaba quedarse. Gravelinas fue el punto donde la operación dejó de tener regreso táctico. Los ingleses atacaron desde Barlovento contra una armada desordenada, cerca de aguas peligrosas. Los cañones golpearon, los cascos sufrieron, los mástiles quedaron dañados y varias naves españolas aguantaron al límite. La batalla fue dura, pero no aniquiló la flota. La tragedia fue más fría. Después de resistir, la armada ya no podía volver al punto de encuentro. El viento cambió y evitó que muchos barcos acabaran sobre los bajos de Flandes. Ese mismo alivio los empujó hacia el norte. El canal que debía abrir el camino a Inglaterra se cerró detrás. La armada seguía existiendo, pero su misión había muerto. Sin Parma, sin fondeadero estable, con daños, munición gastada y enemigos vigilando, insistir podía convertir una retirada difícil en una destrucción completa. La decisión de rodear Escocia para regresar a España fue una salida forzada. No era una ruta cómoda, ni prevista como paseo seguro. Era el único modo de escapar sin volver a atravesar el canal contra vientos contrarios y flotas enemigas. En ese momento, la historia dejó de ser una invasión frustrada y se convirtió en una prueba de supervivencia oceánica. El Atlántico Norte esperaba con una crueldad que ningún despacho podía controlar. El regreso por el norte convirtió cada carencia en amenaza. Los barcos habían combatido, maniobrado, perdido anclas, sufrido daños y consumido agua y comida. Los enfermos aumentaban. Las reparaciones eran parciales. Algunas tripulaciones navegaban con aparejos castigados y cascos que necesitaban puerto. Para rodear Escocia e Irlanda hacía falta conocimiento preciso de costas, corrientes y temporales. Muchas naves no tenían cartas suficientes para una retirada limpia por aquellas aguas. La flota se alargó y se dispersó. Mantener contacto era difícil.
El clima golpeó con una violencia que no distinguía entre galeón, urca o patache. El viento empujaba hacia costas desconocidas. La niebla, la lluvia y la falta de referencias convertían la navegación en una lucha contra sombras. La armada ya no era una formación compacta, era una sucesión de cascos intentando encontrar el sur. A veces se dice que la tormenta venció donde Inglaterra no pudo. Es una frase cómoda, pero incompleta. Las tormentas fueron decisivas porque encontraron una flota agotada por una misión fallida, con recursos gastados y opciones reducidas. El clima no fue un actor mágico, fue el último multiplicador de todos los errores anteriores. El mar terminó el trabajo que la mala coordinación había empezado. Las costas de Irlanda recibieron algunos de los episodios más humanos y oscuros de la Gran Armada. Barcos empujados contra rocas, tripulaciones que no podían gobernar, soldados que habían esperado invadir Inglaterra y acababan luchando por tocar tierra. Muchos murieron ahogados, otros sobrevivieron solo para caer en manos hostiles, depender de comunidades gaélicas, ser perseguidos o intentar regresar por rutas imposibles. Los naufragios no fueron una nota al pie, fueron la factura final de la retirada. En ellos se perdieron hombres, artillería, experiencia naval, dinero y prestigio. Pero también dejaron testimonios, restos arqueológicos y una imagen más compleja que el simple titular de derrota. Algunas tripulaciones mostraron resistencia extrema. Algunos capitanes intentaron salvar cuanto pudieron. El desastre fue enorme, precisamente porque no era una aventura pequeña, era una maquinaria imperial rota contra una costa salvaje. Desde esas playas, la palabra logística deja de sonar fría. Significa agua que falta, cuerda mojada, madera astillada, pan podrido, pólvora inutilizada, heridas sin cura, pilotos sin referencias y hombres obligados a pagar con el cuerpo una decisión tomada a cientos de leguas. La Armada no murió de una sola causa, murió por acumulación. El fracaso de la Gran Armada no destruyó de inmediato el poder naval español. La guerra anglo-española continuó durante años y la monarquía todavía conservó enormes recursos, rutas americanas, arsenales y capacidad de adaptación. Convertir 1588 en el final súbito de España es otro mito cómodo. Lo que cambió fue más profundo, la conciencia de que el Atlántico exigía una guerra distinta. Las grandes operaciones ya no podían depender solo de valor, fe, tonelaje o prestigio. Había que coordinar inteligencia, puertos, munición, meteorología, diseños navales, comunicaciones rápidas y mando flexible. La Armada mostró que una flota podía ser impresionante y aún así quedar atrapada por su propia misión. Mostró que proteger transportes era diferente a buscar batalla. Mostró que el control del mar no se declaraba, se sostenía minuto a minuto, con viento real y barcos reales. Inglaterra convirtió la supervivencia en relato nacional. España convirtió el golpe en memoria dolorosa y aprendizaje. Entre propaganda, leyenda negra, orgullo herido y reconstrucción naval, el Atlántico quedó marcado por una idea nueva. Los imperios no caen solo cuando pierden una batalla. A veces empiezan a cambiar cuando descubren que su logística ya no alcanza la escala de sus ambiciones. Al final, la Gran Armada no fue invencible ni absurda. Fue enorme, ambiciosa y vulnerable. Su error más profundo no estuvo en un solo hombre, ni en una sola noche, ni en una sola tormenta. Estuvo en pedirle al mar que obedeciera una coordinación demasiado rígida, una flota salida de Lisboa, un ejército bloqueado en Flandes, un fondeadero inseguro, un enemigo que sabía ganar tiempo y un regreso obligado por aguas que castigaron cada daño acumulado. Por eso su historia sigue pesando. No porque un mito inglés venciera a un mito español, sino porque revela algo más incómodo. El poder también naufraga cuando su organización no puede seguir el ritmo de su ambición. Los barcos pueden llevar cañones, soldados y santos en la madera. Pero si el agua se agota, las anclas se pierden, los mensajes no llegan, y el viento cierra el paso. El imperio entero queda reducido a velas rasgadas en una costa fría. La Armada cambió el Atlántico, porque enseñó a todos sus enemigos y a todos sus herederos que la guerra naval moderna sería una guerra de sistemas. Quien quiera entender el mar, que no mire solo las banderas, que mire los barriles, las mareas, los puertos y los silencios entre dos órdenes. Ahí, donde casi nunca se pintan los héroes, se decidió la suerte de una de las empresas navales más famosas de la historia. Si esta caída te ha dejado una imagen clavada, déjala escrita.
A veces, el comentario que queda debajo también es una pequeña señal entre la niebla.